Nancy Mestre, Brasil aprueba la extradición a Colombia de Jaime Saadey por el asesinato de la joven hace casi 30 años. Estás viendo Si Te Vende, donde informamos bajo la primicia de ser un medio disruptivo, independiente, alternativo e incluyente. Aquí tú sacas tus propias conclusiones y con total libertad tienes la posibilidad de expresarlas en los comentarios de este video. Por favor hazlo, te queremos leer. De no usar el casillero de los comentarios, nuestro esfuerzo de nada servirá. Nancy Mestre es una víctima universal. Este fue el argumento de la Sala Segunda del Supremo Tribunal Federal, STF, de Brasil este martes para aprobar la extradición a Colombia de Jaime Saadey por el asesinato de la joven colombiana hace casi 30 años. El STF rectifica así el fallo de 2020 por el que negó la extradición del asesino convicto por considerar que el crimen había prescrito en Brasil. Un feminicidio nunca debería prescribir, dijo este martes uno de los magistrados durante la nueva audiencia. Una vez se oficialice su arresto y traslado, Saadey tendrá que cumplir una pena de 27 años de prisión por el crimen cometido en enero de 1994. Para Martín Mestre, el padre de Nancy, un hombre de 80 años que investigó, rastreó a Saadey hasta Belo Horizonte y luchó por que se hiciera justicia, es un momento de alivio y de recuperar el aliento. Es el placer del deber cumplido como padre. Lo que le hicieron a mi hija, esa tortura que ejecutaron sobre ella, no debía quedar en la impunidad, le dijo Mestre al diario colombiano El Heraldo desde su casa de Barranquilla. Una intensa labor de búsqueda. Mestre ha pasado gran parte de su vida investigando el paradero de Jaime Saadey, quien fue sentenciado a 27 años de prisión en 1996, pero no fue arrestado porque huyó de Colombia poco después del asesinato de Nancy Mestre, 2 años antes. Tomó casi 3 décadas de búsqueda hasta que finalmente fue encontrado en Belo Horizonte, Brasil, y arrestado por Interpol en 2020. El asesino vivió una vida normal y cómoda bajo el nombre falso de Enrique dos Santos Ablala. Está casado con una brasileña y tiene 2 hijos. Pocos meses después de su arresto, el STF negó la extradición de Saadey con el argumento de que el delito había prescrito en Brasil. El crimen. Nancy, la hija menor de Mestre, quería ser diplomática y mudarse de Colombia a Estados Unidos para asistir a la universidad. El padre dijo en broma que no la dejaría, te quiero cerca de nosotros. Pero en verdad, admiraba la ambición de su hija y haría todo lo posible para ayudarla a lograr ese sueño. Era una niña alegre, muy estudiosa. Siempre leía. Quería estudiar Derecho Internacional y Diplomacia, le contó Mestre a BBC News Brasil en mayo de 2022. Pero todos los planes de la joven de 18 años se vieron interrumpidos en la madrugada del 1 de enero de 1994. Nancy, su padre, su madre y su hermano brindaron por el nuevo año en casa. Poco después de la medianoche, Mestre se despidió de su hija, quien pidió continuar con la celebración de Año Nuevo junto a su novio, Jaime Saadey. El chico había ido a buscarla a su casa. Regresa antes de las 3 a.m., le pidió Mestre a su hija. Cuídala bien, le pidió a Jaime. A las 6 a.m., Mestre se despertó sobresaltado. Tan pronto como me desperté, sentí algo, dice. Fue a buscar a Nancy por la casa y encontró su habitación vacía. Salió a la calle y se puso a buscar en discotecas para ver si la joven pareja estaba allí, pero no los encontró. La ansiedad creció y, mientras preguntaba por su hija a quién se cruzara, rezaba en silencio para que apareciera sana y salva. Finalmente, decidió ir a la casa de los padres de Jaime, donde también vivía el joven. Allí se encontró con su madre limpiando el piso. Estaba oscuro y no me di cuenta en ese momento de que estaba pisando la sangre de mi propia hija. Y que la madre del asesino estaba violando la escena del crimen. Su hija tuvo un accidente y está en la clínica del Caribe, dijo la mujer. Mestre corrió al hospital y encontró allí al padre de Jaime. Tu hija intentó suicidarse y está en el quirófano, le dijo. En la sala de emergencias, los médicos intentaban estabilizar a Nancy, que estaba en coma. La joven había sido llevada al hospital por Jaime, su padre y una mujer que también vivía en la casa de la familia. Envolvieron a Nancy, que estaba desnuda, en una sábana y la pusieron en la caja de una camioneta. Fue poco a poco que empecé a organizar en mi cabeza lo que había pasado. La violaron, la maltrataron y la tiraron en la parte trasera de una camioneta. Yo dije, Dios mío, ¿qué le hicieron a mi hija?
evocó Mestre. A eso le siguieron 8 días de agonía en el hospital. La joven nunca recuperó la conciencia. Los médicos me dijeron que se iba a ir. Yo, la mamá de Nancy y nuestro otro hijo, Martín, nos reuníamos en la habitación del hospital y rezábamos y cantábamos canciones que a ella le encantaba escuchar de niña. De repente, su corazón dejó de latir. La fuga. Mientras los padres de Nancy sufrían en el hospital y la policía investigaba qué le había pasado a la joven ese 1 de enero, el principal sospechoso del crimen, Jaime Saadei, huyó de Colombia. Jaime inició su huida el mismo día del asesinato y nunca más se lo volvió a ver en el país, le dijo Mestre a BBC News Brasil en 2022. La policía descartó la tesis del suicidio. Nancy murió de un disparo en la cabeza, que le entró por la sien derecha. Se encontraron restos de pólvora en su mano izquierda, un indicio, según las autoridades colombianas, de que trató de defenderse. La joven era diestra y habría tenido que hacer un movimiento muy poco probable, según la policía, para dispararse en la sien derecha mientras portaba el arma con la mano izquierda. La investigación concluyó que Nancy había sido violada. Tenía heridas por todo el cuerpo y en sus uñas rotas había restos de piel, otra señal de que trató de defenderse. En 1996, 2 años después de la muerte de la joven, un tribunal colombiano condenó a Jaime Saadei a 27 años de prisión por asesinato y violación. Pie de foto. Jaime Saadei huyó a Brasil y vivió bajo una identidad falsa por más de 20 años. Según la decisión de la justicia colombiana, luego de violar y dispararle a Nancy en la cabeza, Jaime se habría desesperado y pedido ayuda a su padre. Envolvieron el cuerpo desnudo de la joven en una sábana y la llevaron al hospital. El padre de Jaime se quedó en la clínica mientras su hijo se escondía. A partir de ese momento, el foco de la vida de Mestre pasó a ser encontrar a Jaime, una cacería que duraría 26 años. Sabía que podría tomar un tiempo, pero siempre supe que encontraría al asesino de mi hija. Las investigaciones. Desde la condena de Jaime Saadei, Mestre estableció un contacto frecuente con las autoridades colombianas y con Interpol para compartir información que él mismo encontró. La muerte de Nancy cambió para siempre el destino de la familia. Mestre y su esposa se separaron. El único hijo vivo de la pareja se mudó a Estados Unidos. Y Mestre, que es arquitecto y profesor, centró casi todo su tiempo y energía en la búsqueda de Jaime. Ingresó a cursos de servicios de inteligencia y recuperó el conocimiento que había aprendido como oficial naval para utilizarlo en sus esfuerzos de investigación. Creé 4 personajes ficticios, 2 hombres y 2 mujeres, y comencé a establecer contacto en las redes sociales con los familiares de Jaime para ganarme la confianza y obtener información que me pudiera llevar a él, le explicó a BBC News Brasil. Mestre transmitió todos los detalles que pudo obtener a la policía colombiana y a Interpol. En el transcurso de la búsqueda de 26 años, diferentes funcionarios se hicieron cargo del caso. Cada vez que cambiaba el responsable de la investigación, yo iba allí con todos los documentos para poner al día a la persona en todo. Interpol comenzó a buscar a Jaime Saadei y, con la ayuda de pistas proporcionadas por el padre de Nancy, lo ubicaron en el estado brasileño de Minas Gerais. De las conversaciones que entabló con los familiares de Jaime utilizando los perfiles falsos, Mestre llegó a la conclusión de que el hombre podía estar en la ciudad brasileña de Belo Horizonte, 440 kilómetros al norte de Río de Janeiro, y no en Santa Marta, Colombia. Con esta información, la Policía Federal de Brasil e Interpol localizaron a una persona con un perfil similar al de Jaime Saadei. La prisión. Los agentes siguieron al sospechoso hasta una cafetería y, tras abandonar el establecimiento, recogieron la taza que solía beber. Querían verificar que las huellas dactilares coincidieran con las del colombiano condenado por el asesinato de Nancy. Eran idénticas. Fue detenido por la Policía Federal y comenzó a responder en Brasil por el delito de falsificación de identidad. Poco después, el gobierno colombiano presentó una solicitud de extradición para que Jaime pudiera cumplir su condena de 27 años en el país. Cuando me llamó el director de Interpol para informarme de la detención, me arrodillé en el piso y comencé a darle gracias a Dios. Dios mío. Después de casi 27 años habrá justicia, recordó. Llamé a mi otro hijo, Martín, que vive en Estados Unidos, y a su madre, que ahora vive en España, y todos empezamos a llorar. Mestre creyó que sería cuestión de meses que Jaime comenzara a cumplir su condena en Colombia. Todo lo que se necesitaba era la autorización del STF para la extradición. Pero sucedió algo muy diferente de lo que esperaba. El juicio. El 28 de septiembre de 2020,
Mestre recibió una llamada de un abogado. El STF había decidido no extraditar a Jaime porque el delito que había cometido había prescrito en Brasil. El plazo de prescripción para la pretensión punitiva en ese caso, un asesinato, era de 20 años. Jaime había sido encontrado 26 años después de la muerte de Nancy. Pero la decisión en el STF no fue por mayoría, sino por empate. Dos interpretaciones dividieron a los ministros presentes. La ley brasileña prohíbe la extradición si el delito prescribió en Brasil. Pero la legislación también dice que si la persona comete otro delito después, se interrumpe la prescripción del primero. Jaime había cometido el delito de falsificación de identidad y de documentos, algo que hizo para poder fugarse. Mi cliente, Jaime, ni siquiera había sido denunciado por el Ministerio Público en el momento en que el STF estaba juzgando el caso, le dijo el año pasado a BBC Brasil su abogado, Fernando Gómez de Oliveira. Jaime Saade pudo quedarse en Brasil, sin ningún castigo por la muerte de Nancy Mestre. El último recurso. La decisión del STF se convirtió en final y el gobierno de Colombia no apeló. Pero Martín Mestre no perdió la esperanza y encontró una oficina internacional que se dispuso a buscar una última alternativa. Mestre interpuso una impugnación en la que pedía a los ministros que revisaran la decisión. Y el recurso surtió efecto porque el ministro del STF Alexandre de Moraes dictaminó el pasado marzo que el padre de la joven sí tenía derecho a interponer una acción de rescisión y votó a favor de revisar la decisión que impidió la extradición. Este martes, 18 de abril, el STF finalmente aprobó la extradición, dándole a Martín Mestre la satisfacción de que al final se hará justicia en el caso de su hija. Yo soy Rafael Sosa y junto contigo hacemos Si Te Vende. Por favor, suscríbete si aún no lo estás. Activa la campanita, déjanos tu like y comparte este video. Además de que siempre podrás mostrar tu cariño y especial gratitud usando el icono del corazón con signo de pesos que se encuentra en este y todos los videos. Con eso nos ayudas a mejorar sustancialmente este contenido y te mencionaremos en los subsecuentes videos. Estamos abiertos a tus denuncias públicas. Coméntanos qué temas te gustaría que tratemos.